Hola a todos y bienvenidos a este nuevo lunes de lectura. Seguimos en el mes de los niños y justamente por ello trajimos como invitado a Juan Saavedra. Se trata del autor de mi primer libro de finanzas y mi primer libro de emprendimiento. Juan, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola María Paula, muchas gracias a ustedes por invitarme acá a compartir este espacio y hablar sobre los libros que por supuesto me emociona muchísimo y que esta invitación pues la puedan escuchar muchas familias para que aprendan sobre el libro y aprendan de estos temas tan interesantes. ¿Cómo nace la idea, Juan? O sea, hablarle a un niño sobre temas que no son tan fáciles de digerir siquiera para los adultos debe ser bastante complejo. Sí, la idea nació de hacer un proyecto sobre cómo generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Cómo podríamos resolver uno de los tantos problemas que tiene la sociedad? Yo empecé por la educación, pero como toda mi vida he trabajado en el mercado de capitales y finanzas. Entonces después lo dirigí hacia la educación financiera y me encontré que podemos generar el mayor impacto dirigiéndonos a los niños, porque si ellos logran aprender bases sobre el dinero, la economía y las finanzas cuando están pequeños, pueden lograr, cuando ya estén más grandes, generar hábitos y conciencia que les va a permitir tomar mejores decisiones alrededor del dinero, la deuda, la inversión, que es la idea con este libro. Tienes dos libros, uno que le apunta a las finanzas, otro que le apunta al emprendimiento. ¿Qué te parece si hablamos primero sobre mi primer libro de finanzas, valga la redundancia? Y ahí sí me llama mucho la atención, es cómo hablarle a un niño sobre deuda, sobre tarjetas de crédito, cómo logran llevarlo a ese escenario. Eso es muy interesante porque estos son temas abstractos y son temas que a veces nos cuesta enseñarle a los niños o incluso a cualquier persona. Entonces nosotros empezamos el libro enseñando la historia del dinero, cómo antes trabajaban las sociedades con el trueque, qué hacían para hacer intercambios después, utilizaban el oro, la plata, y ahí empezamos a llevarlos con la historia del dinero a cómo funciona una economía, cómo se traslada el dinero de una persona a otra, qué es productividad, incluso qué es inflación. Entonces, una vez ya abarcamos esta historia y el niño ya aprende sobre qué es la historia del dinero, qué es ahorro después, qué es inversión, entonces vamos a la deuda, porque ya con los conceptos anteriores ya el niño puede aprender esto. Y es muy interesante porque mediante el cómic, y estos libros están en cómic y por eso es dirigido hacia los niños para que sea más fácil para ellos aprender, en cómic les mostramos qué es una tarjeta de crédito, qué es una deuda, qué es el costo del interés, qué pasa a través del tiempo. No vamos a hacer cálculos financieros ni cálculos de números, sino que conceptualmente vamos a enseñarle al niño de una manera fácil y sencilla qué significa una deuda, qué significa que te presten plata y que tú tienes que pagar algo durante el tiempo que tienes esta deuda con una entidad financiera. Entonces, esa es la clave, bastantes ilustraciones para que sea fácil de entender, para que sea entretenido. Incluso el lenguaje es chistoso para los niños para que los enganche dentro de los temas de finanzas, deuda, inversión y el dinero, por supuesto. Además que son temas que para muchas personas, jóvenes, adultos, es poco llamativo. Uno les habla de finanzas y es, uy, no. Hablemos de otra cosa, de hecho, revisando tus libros y dándole como una ojeada, también hay como ejemplos, llena acá el checklist que aprendiste, es bastante interactivo con el niño. Sí, y esto es bien importante. Incluso los libros están basados en la ética y los principios, los valores que queremos tener en una sociedad. Y tenemos espacios dentro del libro donde incluso hay un pedazo donde el niño va a llenar un compromiso de honestidad. Y tiene unos espacios para que le escriba, para que firme el compromiso de honestidad y pueda, al interactuar con el libro, va a tener una mayor capacidad de aprendizaje. Y lo que tú decías sobre los adultos y las familias es muy cierto y muy interesante, porque al nosotros hacer un contenido para niños, estamos también llegando a los adultos. Cuando el libro llega a la casa o a la familia, seguramente las personas, los adultos de la casa, van a leer el libro con los niños o lo van a leer antes de que el niño lo lea. Entonces,
estamos haciendo un contenido tan sencillo que el adulto al leer este libro va a aprender también cosas. Aquí hay cosas como que son perfiles de riesgo. Entonces el adulto que no sabe, porque estos son temas que manejamos muy fácilmente en el mercado de capitales o en las inversiones o cuando atendemos a un cliente. Pero en el día a día, en un hogar de una casa, pues saber qué es un perfil de riesgo conservador, moderado o agresivo, pues son temas nuevos que el adulto va a aprender leyendo el libro para niños. También enseñamos incluso qué es inflación, cosas, conceptos que son a veces difíciles de conversar, de definir, pero que los traemos precisamente para que todos lo podamos aprender. Más que es que cuánto no abarca el mundo de las finanzas, es decir, es bastante complejo. Y otro libro que tienen ustedes es mi primer libro de emprendimiento. ¿Cómo hicieron ustedes para explicarle a un niño cómo se establece un modelo de negocio para tener un emprendimiento exitoso? Sí, el, el segundo libro que publicamos en abril de este año en la Feria del Libro tiene ese capítulo específicamente que es un modelo de negocio. Y ya que en el primer libro enseñamos que es una inversión, hicimos el segundo libro entendiendo que el emprendimiento es una inversión. Y como inversión tiene un riesgo y tú puedes tener éxito o puedes tener un fracaso. Entonces, el modelo de negocio tiene todo un capítulo porque es tan importante armarlo para que tú puedas tratar de minimizar esos riesgos y ser exitoso con tu emprendimiento. A los niños les explicamos con preguntas cómo armar su modelo de negocio. Entonces tenemos unas casillas donde le hacemos estas preguntas y les preguntamos, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Qué producto o servicio vas a vender? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te vas a ganar? Y entonces llevamos al niño mediante preguntas que están ordenadas a que al final de esas preguntas, cuando tú las respondes, tú ya tienes armado la estructura general de cómo es tu modelo de negocio y qué vas a hacer. Porque muchas veces tenemos ideas o el niño tiene ideas. Por ejemplo, se vende brownies en el colegio o vende dulces a los que les gusta, pero no están organizados. Entonces, al hacer estas preguntas y al ellos responderlas en esos espacios que también tienen este libro, van a organizarlo poco a poco el modelo de negocio tan importante para poder encontrar una ventaja competitiva y generar rentabilidad y tratar de ser exitosos. ¿Qué esperan ustedes cuando un niño coge alguno de los dos libros? ¿Cuál es esa reacción que debe tener o cuáles son esas enseñanzas que deberían llegar a él? Lo que esperamos es generar el impacto positivo en la sociedad. Que el niño cuando vea el libro aprenda esas bases que no aprendimos nosotros cuando estábamos pequeños y que empiece a entender que en algún sentido va a tener una relación con el dinero en su vida. Eh, entonces, lo que nosotros queremos es que los niños aprendan desde más pequeños a entender el dinero, a hablar del dinero, a crear esa estructura que les va a permitir, cuando sean adolescentes, tomar mejores decisiones para su vida. Que un niño aprenda desde pequeño estos conceptos y llegue a su adolescencia o a su adultez organizado financieramente o con un emprendimiento mucho más exitoso, es lo que nosotros esperamos para generar un impacto positivo en la sociedad y que ojalá esto sea un granito de arena que impulse nuestra economía, que impulse nuestra sociedad, teniendo muchas personas que aprendan cada vez más del dinero y por supuesto que sean futuros empresarios. Seguro que sí. Y ya para ir finalizando, Juan, ¿en qué están trabajando? ¿Se viene un nuevo libro? ¿De qué sería? Si nos puedes dar de pronto algún adelanto. Súper. Llegó un nuevo integrante a nuestro proyecto que es de México y él es desarrollador. Entonces, con él y nuestra expertise de hacer libros, vamos a hacer mi primer libro de programación. Ya lo tenemos listo y va a ser lanzado y publicado en México en un mesecito. Ese es nuestro próximo proyecto. Vamos a lanzar también una aplicación para que ahí tengan contenidos que complementen los tres libros y a medida que vayan leyendo el libro puedan hacer ejercicios o puedan aprender y desarrollar un poquito más cada uno de los temas y así pues poder llegar mucho más con la educación a las familias y a los niños. Entonces estamos
súper emocionados de tener primero un conjunto de 3 libros y también de lanzar este nuevo que es bastante interesante. Todas, seguramente muchas de las carreras, actividades, trabajos van a estar relacionados con la tecnología. Entonces nos parece que tener el aprendizaje de finanzas, tener el aprendizaje de emprendimiento y la tecnología son habilidades transversales a la vida de las futuras generaciones. Y ojalá a todos les guste, les traeré el libro en cuanto lo tenga para que lo conozcan y por supuesto que bajen la aplicación y conozcan también de él. ¿Cómo van a hacer para explicarlo? ¿O cómo hicieron? Porque ya es un libro que ya está y bueno, se va a lanzar en un mes para explicar de programación a un niño. O sea, ya estaba complejo el emprendimiento, Sí, las finanzas, ya llega la programación, ya es lo que llaman ligas mayores. sí, y esa es la especialidad que adquirimos como al tratar de lograr coger los temas más complejos y abstractos y lograr ponerlos en un lenguaje tan simple que un niño lo entienda y así todos lo entendemos. Entonces nosotros hicimos este libro empezando por la historia de la programación, que uno creería que es como reciente, pero no, ya tenemos en la historia de la programación desde hace más de 100 años cosas que empezaron a ser las bases para generar la programación como la conocemos hoy en día. También la tenemos muy ilustrada, conceptualmente explicándole a los niños qué es un lenguaje, qué es un código, qué es un bloque. Y a partir de ahí entonces empezamos a construir las bases que ellos necesitan para que después con la aplicación puedan programar y aprender a programar. Entonces, por supuesto que fue un reto tener todos los temas necesarios que necesitaría aprender un niño o un adulto para aprender a programar, pero fue un trabajo bastante chévere lograr tener un contenido ilustrado, simple, chistoso, para que además sea interesante y promover la lectura, porque hacer libros es muy bonito porque estamos promoviendo la lectura de los niños a que quieran la lectura y cuando tengamos a más adolescentes y más adultos que lean más, van a adquirir muchos conocimientos, no solo de lo que nosotros hacemos, sino de todos los libros que lean. Bueno, Juan, esperamos entonces que nos traigas mi primer libro de programación, a ver qué tan complejo es. Muchísimas gracias por haber aceptado este espacio y te esperamos pronto nuevamente en BBC On Air. María Paula, muchas gracias a ti y a la Bolsa por esta invitación y por el espacio de compartir mis libros. Bueno, y a todos ustedes que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias y nos vemos en otra emisión.